Unos minutos. Bueno, ahora sí. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Les saluda Zulema de Latinos Unidos en Canadá. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos un privilegio de contar con una invitada muy especial, la doctora Nadia del Mar, con un tema súper interesante: frustración en niños, padres, identificarlos, controlar y superarlos. Doctora Nadia, gracias por acompañarnos. Qué tema tan interesante que vamos a abordar hoy día. Por favor, preséntese, comparta con nuestra audiencia un poco sobre usted y su trayectoria. Bienvenida. Bueno, Zulema, buenas noches a todos. Muchas gracias nuevamente por la invitación acá hoy para hablar de un tema muy importante que es el tema de la frustración. Pues les cuento un poco, yo soy psicóloga, ¿cierto? Especialista con más de 10 años de experiencia en el campo clínico y pues la idea es que hoy podamos estar en este espacio hablando de algo que hace parte e influye en las pautas de crianza y en la relación con nuestros hijos. Doctora, antes que empecemos con ese tema, bueno, hemos estado, como usted sabe, ahorita con los cambios del presidente que ha salido de Estados Unidos y todo eso. Quiero tocar un tema que es muy importante, que es la frustración del inmigrante. Así que yo quiero que me apoye con esto. Y disculpa por tocar este tema, así que no se va a presentar, pero viendo realmente la delicadeza de la situación que están pasando muchos seres humanos, y como saben todos, Latinos Unidos en Canadá es una organización sin fines de lucro y tiene mucha empatía con los inmigrantes y con todos los seres humanos, pero sabemos que están pasando muchas cosas los inmigrantes en México. Bueno, y he estado siguiendo esta situación de los inmigrantes varados entre la frontera entre México y Estados Unidos, y no puedo evitar preocuparme por la frustración emocional de estas personas, ¿no? ¿Cree usted, doctora, que es posible superar este tipo de frustración? Sí, claro, Zulema, la frustración es una emoción que sentimos y que nos lleva como a eso que no sentimos como obstáculo y que no podemos avanzar, ¿cierto? Pero claramente nosotros lo que debemos de pensar es que hoy estamos en una situación muy compleja, pero finalmente el tiempo va pasando y va sanando las cosas y va haciendo que todo se organice, ¿cierto? Si nos frustramos, más nos bloqueamos y más generamos caos. Entonces es empezar como a entender, bueno, qué soluciones sí puedo dar, qué depende de mí, qué no depende de mí, y empezar a gestionar lo que puedo y lo que no puedo, pues empezarlo a aceptar. Sí, doctora. Bueno, es una aplicación que muchos ingresaban con ese Estados Unidos, que es el CBP One, y realmente que estoy con ustedes, mis oraciones están con ustedes, señores. ¿Y qué método o técnicas recomendaría para ayudar en estas personas a manejar su superación emocional tan complejos en una circunstancia tan difícil, doctora? Como le digo, Zule, yo pienso que lo más importante es mirar qué sí pueden ir solucionando, ¿cierto? Y qué no, porque es que finalmente cuando hablamos de estos temas que ya ni siquiera están a nuestro alcance, sino que ya dependen de el orden gubernamental, pues hasta ahí llegamos y es un proceso ya más bien como de aceptar y empezar a mirar, bueno, si hasta acá puedo hacer las cosas, ya, pues hasta ahí llego, ¿cierto? Y mirar si hay otras situaciones o soluciones a eso que estoy viviendo. Mientras tanto, no podemos hacer nada. Y vuelvo y repito, si nos entregamos a la frustración, generamos más caos en nuestra vida y menos va a llegar la solución. Gracias, doctora. De verdad que muchísimas gracias. No pierda nunca la fe. Dios siempre es bueno, siempre. Doctora, comenzamos, doctora. Bueno, si quieres la siguiente, Zule, la idea es ir hablando un poco, Zule, del tema de la frustración en la relación entre padres e hijos, ¿cierto? Porque como lo dije ahorita, la frustración es un tema que está muy ligado a las pautas de crianza cuando nos sentimos que estamos recibiendo del otro eso que esperamos en ambas partes, porque los niños también se frustran con nosotros porque también tienen otras expectativas frente a la relación con sus padres y pues no sienten que esté generándose lo que ellos esperan, entonces obviamente aparece esa emoción y pues los padres sí que todo el tiempo criamos desde la frustración, o sea,
todo el tiempo sentimos que no se nos da, que no se nos entrega, que algo pasa ahí que no nos permite avanzar. Entonces es un tema que de verdad tenemos que hablar de cómo manejarlo para que esto no influya negativamente, ¿cierto? Les digo que mis redes sociales todas son @psico.nadiadelmar, tanto en Instagram como en TikTok. Pueden ingresar, pueden revisar la información que hay ahí. Yo trabajo muy de la mano del tema del niño interior, ¿cierto? Porque es una forma también de llegar a los padres, el manejo de esos temas para poder estabilizarse. Y mi teléfono, yo estoy acá en Colombia, mi teléfono es 304-581-9766, si necesitan ayuda con alguno de estos temas que hemos ido trabajando cada viernes. Gracias, doctora. Bueno, lo primero, Zule, que es la frustración, ¿cierto? Es una reacción emocional, como lo he venido diciendo, ¿cierto? Ante los obstáculos que vamos viviendo, que sentimos que eso nos está impidiendo lograr ese objetivo que yo tengo, ¿cierto? Eso que yo estoy esperando del otro. Entonces es como esa piedra en el zapato que tengo constantemente y que yo siento que no puedo avanzarlo, y que la frustración lo que hace es generarnos un alto mucho más grande y sentir que hay mucho más caos, porque obviamente pues eso nos genera otras herramientas psíquicas, ¿cierto? Pero lo importante es que en la crianza tenemos que empezar a entender, como lo dije ahorita, es un tema que nos afecta a todos. Nosotros pensamos que es solamente tema de los padres y que el niño, ¿por qué tendría que frustrarse con sus papás? Si le está dando techo, comida, si le está cumpliendo con el colegio. Pues no, papás. Los niños también tienen derecho a frustrarse. Es parte de su organismo si sienten que lo que esperaban de ellos no es lo que está llegando. Y lo que esperan de nosotros no es precisamente techo, comida, estudio, ¿cierto? Ellos tienen otras expectativas con sus papás, como, por ejemplo, que me cumpla la promesa de ir a comer helado, que me cumpla la promesa que iba a llegar del trabajo a jugar conmigo. Entonces también el primer paso es entender que la frustración habita en todos y que ellos también tienen derecho a frustrarse, para que empecemos a manejar este tema en la relación padres e hijos. La siguiente. Bueno, ¿qué señales hay de frustración, cierto? ¿Cómo identificar? ¿Cómo sabemos en qué momento yo puedo estar frustrado o cómo mi hijo está, si está frustrado, cierto? Entonces, lo primero es que a nivel físico sentimos tensiones musculares, o sea, nos sentimos rígidos, sentimos como una dureza en nuestro organismo, que inclusive nos puede empezar a doler mucho acá la parte del cuello, los hombros, porque es toda la tensión, y la tensión normalmente la llevamos acá, ¿cierto? Sudoración, porque obviamente empieza la ansiedad también a aparecer, ¿cierto? Sudoración. El llanto, porque el llanto aparece como esa forma de que tengo rabia, pero sé que yo no puedo hacer nada. Entonces, claro, nos desbocamos a llorar porque es una forma de sacar ese malestar que tengo. Y respiración agitada. Recordemos que de todas maneras la frustración es muy amiga de la rabia. Entonces, claro, la respiración agitada es eso que nos está mostrando que no estamos bien, ¿cierto? Y eso mismo podemos identificar en nuestros hijos. Si uno lo ve como así, como que está respirando rápido, como que uno lo ve así como enojado, que está llorando y yo no sé por qué está llorando, porque no ha pasado nada triste. Entonces, claro, esos síntomas físicos nos pueden dar cuenta, algo le está pasando, algo lo tiene frustrado. A nivel emocional, ¿qué sentimos? Irritabilidad, ¿cierto? Estamos desbordados, tristeza, rabia y esa sensación de impotencia, porque es que finalmente la frustración es eso. Yo no puedo hacer nada, y eso es lo que más rabia me da, que yo no puedo hacer nada con ese tema. Entonces, lo primero que ustedes tienen que pensar a observar, ¿cierto? Y ahí lo pongo como una pregunta clave, es: ¿qué señales observas en ti o en tus hijos cuando están frustrados? Porque no todos reaccionamos igual. Ahí les pongo pues como a grandes rasgos, a nivel físico y emocional, cómo se puede identificar. Pero hay personas que no lo demuestran así su frustración. Hay personas que están frustradas y pueden mostrarse planas, más plano de lo normal, ¿cierto? Si es una persona que habla mucho, normalmente está muy jocosa, y de repente uno la ve callada, 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 callada. Uno puede decir,
ve, acá está pasando algo, ¿cierto? Está frustrada. Entonces es empezar como a identificar, y eso es lo tanto lo que yo les digo a ustedes, papás, siéntense en hablar con sus hijos, ¿cierto? ¿Qué les está pasando? Y así aprenden a identificar qué los puede tener tan molestos. Son señales, ¿no? Exactamente, son señales. Son esos signos de alarma. Continúa, doctor. Sí, señora. Bueno, ¿cuáles son las causas, Zule, más comunes de la frustración, cierto? ¿Qué las genera? Porque a veces, pues, obviamente, para todos son diferentes esas sensaciones de frustraciones y una veces, pues, no podría determinar para unos o para otros qué es, cierto, pero digamos que a grandes rasgos, en los niños puede ser, no puede realizar algo por sí solos, cierto, es decir, en los niños más pequeños uno observa mucho que si se quieren, supongamos, amarrar los tenis y nosotros les digamos, no, tú no sabes. O si ellos quieren lavar un plato, no, tú no sabes. Y son niños que empiezan a molestarse y desde ahí, Zule, les estamos negando la posibilidad de la autonomía, del aprendizaje, ¿cierto? Si ellos nunca les permitimos que hagan ese tipo de cosas desde pequeños, pues cómo van a aprender. Y después somos quejándonos que porque no ayudan en la casa, que porque tal cosa. Claro, si desde pequeños, no, tú no sabes, ¿cierto? Generando todo ese tema de la frustración y no les permitimos ser. Entonces, cuando no les permitimos ser, que ellos hagan sus cosas, pues sienten frustración, sienten rabia. Otro tema es las reglas restrictivas. O sea, Zule, esos papás, vuelvo y repito, que todo el tiempo son no, 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 no. Entonces, inclusive es muy chistoso porque ya el niño hace algo y ya no hay con qué castigarlo. Ya le quitaron el televisor, ya le quitaron el celular un mes, ya le quitaron los juguetes un mes, ya le quitaron los libros un mes. Entonces llegan los papás a terapia. No es que yo no, pues ya no hay con qué castigarlo. Ya todo se lo quité. ¿No? Entonces todo el tiempo son restrictivos, todo el tiempo es un no, todo el tiempo a la mínima cosa es el no, ¿cierto? Entonces eso también genera frustración porque, o sea, yo siento que se me está quitando la posibilidad de todo. Y piensen, papás, en que ustedes en el espacio laboral les pasara eso, ¿cierto? Que tuvieran un jefe que ustedes le proponen, ay, hagamos tal cosa. No, no hay presupuesto para eso. Ay, hagamos tal otra. No, eso no. Ay, hagamos tal. No, eso no. Y sí, muchos los tenemos, ese tipo de jefes. ¿Y qué termina pasando? Que terminamos aburridos en el trabajo. Y ya trabajamos de mala gana, ¿cierto? Entonces, el que cuestiona todo. Exactamente, entonces se vuelve muy tedioso el trabajo porque finalmente entonces no se puede hacer nada, ¿cierto? Y lo mismo pasa con ellos, sienten toda esa frustración cuando me empiezan a decir tanto no. ¿Qué más les genera a los niños frustración? Los conflictos familiares, porque ahí sí que ellos no pueden hacer nada, porque lo primero que pasa es, si llega un ejemplo, papá a pegarle a la mamá, el niño está viendo, el niño no se puede meter en eso, porque si se mete, usted es un chino chiquito, no se meta acá, que eso no es problema suyo, esos son problemas de adultos, no se meta, ¿cierto? Entonces, claro, yo ver esa situación que yo veo que hay una agresión hacia mi mamá o una agresión hacia mi papá o hacia mi abuela y yo no puedo hacer nada, claro, eso me va a llenar de una frustración y una rabia impresionante. Entonces es también entender que ellos son seres activos en el mundo y que cuando no les permitimos hablar sobre esas cosas que están pasando dentro de la casa y que generan un malestar, pues también les estamos haciendo un daño. Eso es igual que un maltrato físico. Eso se llama maltrato psicológico, ¿cierto? Entonces es también empezar a entender que ese tipo de conflictos, aunque ellos sean pequeños, también les está doliendo. Ahora vamos a hablar, Zule, a los padres que les genera frustración, ¿cierto? Y son las expectativas incumplidas, ¿cierto? Cuando hablamos de expectativas incumplidas, Zule, yo pienso que es un tema de todos los adultos y que es empezar a que ellos entiendan que las expectativas son suyas. Sus hijos no son los que quieren eso, ¿cierto? Entonces son papás, supongamos, un papá Zule que no tuvo un cuarto para él solo de pequeño, pero le quiso dar a su hijo un cuarto para él solo, con televisor, con sus juguetes, con un escritorio. Y entonces todo el tiempo es frustrado porque ve que su hijo tal vez no cumple en el colegio y entonces es la cantaleta
Y vea, a mí me tocaba más duro, yo no tenía ni siquiera el cuarto como usted lo tiene, usted tiene televisor, usted tiene su cuarto para usted solo. Esa es la expectativa de ese papá, que creería que por tener un cuarto para él solo, pues el hijo iba a cumplir más. Pero eso es lo que piensa ese papá. Esa es la expectativa del papá. Eso tal vez no es lo que quiera el hijo, ¿cierto? Entonces es también empezar a entender que a veces nos frustramos con temas que son de nosotros, no de nuestros hijos. Y tenemos que volver a entender que ellos son seres activos en el mundo. ¿Por qué lo digo así? Porque es que ellos pueden decidir, pensar, sentir, y pues no tienen que pensar, sentir o hacer las cosas como nosotros. Exacto. Entonces es empezar a entender esa parte. Seres individuales, pues, ¿no, doctora? Exactamente, seres individuales. Uh-huh. Otra situación que genera mucha frustración en los padres, Zule, es la falta de tiempo, ¿cierto? Y en este mundo, Zule, como estamos, por ejemplo, hablando pues de las personas migrantes, o sea, realmente no tienen tiempo para nada. Yo atiendo muchos pacientes migrantes y realmente es más lo que mantienen en la calle que pueden permanecer en sus hogares. Exacto. Y realmente se vuelven desconocidos, porque entonces al final del día sus hijos no pueden contarle sus cosas, sus problemas, y si llegan a la casa ya están cansados, y el día de descanso que tienen en el trabajo, porque son personas que tienen 3, 4 trabajos, el día que llegan a la casa, pues realmente no pueden ni siquiera compartir tampoco con sus hijos porque es el día de descanso y no quiero hacer nada, solamente quiero dormir porque el cuerpo ya está reventado. Y el mundo se está volviendo cada día en una necesidad de mayor comercio, de tener más cosas, más capitalistas, Zule, y yo pienso que eso está haciendo que nosotros ya no tengamos tiempos de calidad con nuestras familias, y eso como padres también nos frustra, porque aunque a veces estamos cansados de que no hacen caso, que no cumplen con las tareas, pues es muy rico también cuando llegamos a la casa y podemos jugar o apapacharnos o ver televisión y ya no podemos hacer eso porque estoy cansado, ¿cierto? Entonces, eso nos frustra como adultos. Y los problemas de comunicación también nos frustra mucho como adultos porque en medio de que estamos todo el día trabajando y llega y me dice mi hijo, mire, mi abuela me hizo esto, y la abuela me dice, no, es que él me hizo esto, ¿cierto? Entonces, claro, ese cortocircuito porque este tiene una información, el otro tiene otra información, claro, eso me desborda. O el tema de el yo como papá dar una orden y que a mí me digan ahorita hoy. Y cuando uno habla con el adolescente, por ejemplo, Zule, cuando uno les dice, pero es que ¿por qué le dices ahorita hoy? Pero es que yo no sé si es que mi mamá no entiende que el ahorita hoy es que sí, ahorita, o sea, ya voy a ir. O sea, sino que le responda así como para que ya sepa que ya la escuché y que voy a ir. Entonces es como, yo entiendo una cosa, el adolescente entiende otra, o el niño entiende una cosa y el papá entiende otra. Y esos choques en la comunicación es lo que hace que yo me frustre, ¿cierto? Entonces, a eso hay que irle trabajando, Zule, para empezar a entender qué pasa dentro de los hogares y empezar a aterrizar, bueno, ¿qué está pasando? ¿Eso también está pasando en mi casa? La siguiente, Zule. Y son cosas pequeñitas, pero son cosas de la vida real y de la vida diaria. Eso que acabas de decir, Zule, es muy importante. Lo que pasa es que a veces la frustración, ¿qué pasa? Es una cosa así pequeñita que pasó, pero la emoción de la frustración hace ver como si fuera así. Porque esa es la función de la frustración, hacer todo mucho más exacerbado, como que fuera supremamente grave, ¿cierto? Entonces, en realidad tenemos que pensar que a veces son cosas así y nos estamos dejando llevar por la emoción y lo vemos, ¡wow! Nos ahogamos. Nos ahogamos, ¿cierto? Y a veces tenemos que entender que simplemente es aceptar, como les dije, qué parte no depende de mí y simplemente tengo que aceptar. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, como padres, del papel de las expectativas, ¿cierto? Porque a veces eso es lo que más genera problemas en la relación con nuestros hijos, que es expectativas versus realidad, ¿cierto? Empezar a entender que finalmente el tema de las expectativas es que nos generan poco realismo, ¿cierto? ¿A qué se refiere eso? Nosotros ponemos a nuestros hijos también, así como ellos nos ponen a nosotros en un pedestal, nosotros a ellos también como que los ponemos en un pedestal, ¿cierto? Entonces nace nuestro hijo y ya nos imaginamos que va a ser ingeniero, médico. ¿Y qué tal que lo que quiere ser
otra cosa. No sé, en algún momento yo llevé a un internado a un chico que toda su vida ha trabajado en breakdance. Él empezó a trabajar acá en Medellín, Colombia, con la Comuna 13, que la Comuna 13, pues digamos que a veces es muy nombrada a nivel internacional, pues porque acá han pasado muchas cosas en esa comuna, ¿cierto? Y él empezó a sacar como a los chicos del consumo, de las bandas criminales a través del break. Él les empezó como a enseñar breakdance, ¿cierto? Y eso él lo volvió su profesión. Lo volvió su profesión y él ha viajado a nivel internacional y ha hecho muchas cosas y representa a Colombia en el tema de breakdance, ¿cierto? Entonces, yo en algún momento lo llevé a un internado acá en Colombia es donde tienen a los niños que el Estado asume su protección porque sus padres no fueron capaces de cuidarlos adecuadamente porque hubo maltrato, violencias. Entonces los llevé a un sitio de estos para que él les enseñara que necesariamente ellos no tienen que ser ingenieros, médicos, no sé, docentes, no tienen que ser nada de eso, no tienen que ser abogados. Si su profesión es el arte y quieren bailar break, lo pueden hacer y pueden vivir de eso, ¿cierto? Y no necesariamente tienen que, como se dice acá en Colombia, no es que si usted se dedica a eso, usted no va a servir para nada, usted no es que va a sufrir toda la vida, porque eso lo hacen son los marihuaneros, ¿cierto? Acá se dice en Colombia así. Y no, este chico ha viajado, es lo que yo digo, ha viajado a nivel internacional y ha vuelto este tema del break su profesión y es muy riguroso, muy disciplinado, ama su profesión, la sobrevalora por encima de cualquier cosa, ¿cierto? Entonces yo lo llevé precisamente para que las chicas, porque era un internado femenino, vieran que también pueden hacer eso. ¿Por qué pongo este tema, Zule? Porque entonces como sociedad se nos ha puesto unas expectativas, tenemos que hacer esto, esto o esto. Si nos salimos de ahí, no. Ya defraudamos a nuestros papás, ya somos lo peor. Y eso es un tema de nosotros como padres. Eso no es un tema de los muchachos. Entonces tenemos que revisarnos cuál es nuestra expectativa. O nuestra expectativa también, Zule, es acá en Colombia califican del 0 al 5, ¿cierto? Si no saca 5 el niño, no ya. Es que usted nada más es su responsabilidad estudiar. Esa es la única responsabilidad que tiene. Wow. Doctora, a ver, me da una salvedad, pero a veces yo creo que los hijos rebeldes salen mejores que los otros, que quieren cambiar, hacen totalmente las cosas diferentes. Zule, y sí, no podemos decir una estadística, exacto, pero sí se observa mucho. Los más rebeldes son los que logran más cosas. Las ovejas negras a veces cambian el mundo. Sí, y uno es muy charro porque en Consulta Zule llegan los adultos y es el que es el ingeniero de software, es la que es abogada, es la que fue médica, o sea, súper importantes. Y fueron los que les dijeron que era la oveja negra de la familia. Sí. Entonces, sí, y pasa que quieren comerse como el mundo y hacen muchas cosas y no es bien visto dentro de la familia, porque claro, es el que confronta. Hay un diagnóstico y un trastorno en psicología que se llama oposicionista desafiante. Normalmente al adolescente que pone en cuestionamiento a los papás le decimos que es un oposicionista desafiante. Y yo considero que no es oposicionista desafiante, simplemente pues está haciendo ver cosas que están dentro de la familia que no son adecuadas, pues él las está nombrando, o no está de acuerdo con cosas dentro de la familia, las nombra y ya eso es mal visto. ¿Cómo le ocurre? ¿Cierto? Entonces, son cosas, Zule, que finalmente son expectativas de nosotros. Para nosotros la expectativa es que el niño saque 5, sea calladito, vaya, tienda a la cama, no diga nada, agache la cabeza. Esa es la expectativa que tenemos como papás. Que si van a una casa y se pone a jugar con otros niños, no. Que si van a otra casa y hay otro niño, se queda así quietecito. Esa es la expectativa, como si fueran porcelanitas. Póngala ahí ya. Ay, Dios mío. Y no, papás, ¿cierto? Entonces es empezar a entender, Zule, que esa no es la realidad. ¿Continuamos? Ya voy a terminar esta partecita. Devuélvete. Sorry. Ajustarlas ayuda a responder de manera más flexible, pues entender cómo estamos en realidad en este momento
en la familia, en nuestra realidad, ¿cierto? Por ejemplo, esto que contabas al inicio, Zule, pues estas familias que deben de estar ahí en la frontera, angustiados, pues no esperen que sus hijos estén así quietecitos. ¿Cuál es la realidad en ese momento? Están en la frontera, con hambre, desesperados, muy seguramente calor, frío, o sea, no están cómodos. El niño no se va a comportar bien. El niño va a estar cansón, porque también está agotado, pero demuestra su agotamiento de manera diferente, no como nosotros quejándose. Ellos lo que hacen es, se vuelven mucho más irritables. Entonces es empezar a entender, bueno, en qué realidad estamos. Estamos en una realidad complicada y para ellos también es complicado. Se ponen más hiperactivos. Sí, o sea, se vuelven muy inquietos, claro, porque no están durmiendo bien, no están comiendo bien, están fastidiados, ven a su papá y a su mamá mal geniados o llorando, entonces, claro, van a estar inquietos, no van a estar así quietecitos. Entonces, es empezar a entender cuál es la realidad en ese momento, ¿cierto? Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿las expectativas de ustedes como padres son acordes a las circunstancias? Ahora sí, la siguiente. Gracias, doctora. Bueno, ¿qué podemos hacer para controlar la frustración, Zule? ¿Cierto? ¿Qué hacer en el momento? Entonces, lo primero es respirar. Y mucha gente dice, ay, es que a mí respirar no me sirve. Es que respirar nos ubica aquí y ahora. ¿A qué nos referimos? Cuando yo hago esto, en este momento yo no estoy pensando en nada más, sino en que acabé de respirar. Y si yo solamente estoy pensando en eso, dejo esos pensamientos de lado un momentico, porque solamente estoy pensando en, estoy respirando. Y eso es lo que tenemos que ubicarnos en ese momento. Aparte que respirar profundo hace que disminuya la carga emocional, ¿cierto? Entonces, porque me permite un momentico de pensar, ¿cierto? Otro que podemos hacer es cambiar de foco. ¿Qué es cambiar de foco? Pues si yo estoy pensando en que estoy acá en la frontera, bueno, ¿qué otra cosa puedo hacer? ¿Puedo solucionar algo o puedo hablar de otro tema? ¿Puedo hacer que eso sea una experiencia diferente? No sé si ustedes recuerdan el pedacito de la película En busca de la felicidad cuando Will Smith se quedó con su hijo como en el metro de Nueva York y él, en vez de concentrarse en que estaba supremamente frustrado, se quedaron sin casa, sin nada, no tenía ni para dónde coger, él lo que hizo fue cambiar en ese momento la situación y empezó un juego con su hijo. Y por allá se inventó una cueva y amanecieron en un baño. Obvio, pues ya después de que el niño se durmió, sacó toda esa frustración que él tenía como papá, pero en ese momento fue divertido, pues inventó una historia con su hijo y logró cambiar de foco, por lo menos un ratico, ¿cierto? Y eso es lo que tenemos que hacer a veces, muchas veces. Y lo otro es validar las emociones, reconocer lo que se siente sin juzgarnos. A veces llorar, sentirnos mal, nos hace sentir mal, pero es necesario porque yo tengo que entender que yo no puedo con todo y que a veces es tanta la frustración que yo no puedo hacer nada, que lo que me queda es llorar. Y aunque llorar no soluciona, pero sí desahoga. O sea, sí me saca ese taco que tengo acá y que me puede hacer ver todo mucho más grave. Exacto. Doctora, pero algunas personas, o sea, por ejemplo, no saben cómo usar ese tic de la respiración, porque obviamente que sí te ayuda a calmarte si sabes respirar, ¿no? ¿Usted nos puede dar ese tic, por favor? Lo importante es empezar, no hay como algo específico, todos lo hacen de forma diferente. No tienen que hacerlo al ritmo de como se les dice, sino simplemente que ustedes sepan hasta dónde llegan con su respiración, o sea, al propio ritmo de ustedes, porque si uno les dice cuenten hasta 5, hay gente que no le da. Entonces está muy más angustiada porque no le va a dar contando hasta 5 que concentrándose en la respiración, ¿cierto? O cuentan y ya sienten que ya respiraron y no es así, ¿cierto? Entonces es más bien al ritmo de ustedes intentar hacer la respiración más profunda que puedan y luego botarlo, inhalan por la nariz y lo botan por la boca, exhalan por la boca. Es al tiempo de ustedes, no al tiempo que nadie les diga, sino como ustedes consideren que pueden ir y concentrándose cómo está entrando el aire por la fosa nasal y cómo luego está saliendo. Gracias, ¿Listo? doctora. ¿Continuamos? Sí, señora. Gracias. Bueno,
La frustración puede ser pasajera o persistente, ¿cierto? ¿Cómo diferenciarlo? La pasajera surge por una situación puntual y desaparece al resolverse, ¿cierto? Es decir, esta gente que está en la frontera, voy a tomar este ejemplo, estas familias que están en la frontera, claro, están frustradas, hay unas expectativas frente al viaje, querían otras cosas, y pues esta situación que está pasando, pues no les permite llegar a su destino, ni lo que ellos necesitan en ese momento. Pero si se abriera la posibilidad de que esta noche se solucionara esa situación, ya la frustración se pasa, porque es que ya se dio la solución, ya pasó lo que yo necesitaba que pasara, ¿cierto? Al contrario de la persistente, ¿cierto? ¿Y qué es la persistente? Que puede que esas familias hoy se les dé la solución y ya mañana o pasado mañana vuelven a sentir eso, esas ganas de llorar, esa frustración, ese malestar, esa situación que yo siento que me ahogo, que yo siento que me siento otra vez como con esa piedra en el zapato y yo a veces ni entiendo ni por qué, y ahí es donde tenemos que ir al psicólogo. Porque puede ser que haya sido tanto el impacto de eso que vivieron ahorita en la frontera, que sientan que no pueden y haya quedado esa situación y ese malestar y no saben cómo solucionarlo, porque ya se solucionó en la realidad, ya se solucionó esa situación, pero ellos puede que sigan con el malestar y no entiendan por qué, y ahí es donde necesitamos ayuda profesional, ¿cierto? Entonces, ¿qué es importante que ustedes observen cuando sientan como esa frustración o esas personas, Zule, que uno ve como amargadas todo el tiempo? O sea, cualquier cosa las pone mal, ¿cierto? Entonces, es importante que ustedes observen si esa frustración está en todas las áreas afectándolos. O sea, si yo me siento amargado y frustrado en el trabajo, con mi pareja, con mis hijos, con mis amigos, yo puedo ver, ay, no, entonces el tema es mío, porque uno no puede sentir tanta frustración por tantas cosas. Entonces el tema es de la persona y necesita ayuda profesional. Exacto. Exacto, doctora. Sí, ¿continuamos? Sí, señora. Bueno, ¿qué actividades tenemos para canalizar la frustración? ¿Cómo gestionarla positivamente? En los niños podemos enseñarles a que jueguen, a través del juego pueden manejar su frustración, ¿cierto? Porque ahí pueden sacar el malestar, podemos decirles que chuten una pelota, que pues que le peguen, que la tiren por allá bien lejos, que le peguen a una almohada, ¿cierto? Algo que los incentive como a jugar. Pintar, algunas personas no son tanto de actividad física, sino más bien como de expresión artística, entonces pintar les ayuda. Vuelvo y les digo, la comunicación es muy importante porque tenemos que ver qué le sirve a nuestros hijos y qué no, porque un niño que sea muy activo, pues no le va a gustar irse a pintar. Entonces, pero la pintura también ayuda. Y sentémonos a que ellos nos cuenten qué es lo que sienten. Papás, ustedes no se sientan con ellos. Entonces, a veces ellos no pueden estar pasando por situaciones y ustedes ni por enterados. Entonces, es importante que les preguntemos cómo se sienten. Y papás, importante para el manejo de la frustración, el ejercicio. Y más hay ciertas edades que sí que necesitan ejercitarse y eso les ayuda en el manejo de la ira, la tristeza, la frustración, el estrés. El ejercicio es sanador, papás. Si ustedes empiezan a tener una disciplina con el ejercicio, van a ver cambios en el estado de ánimo. La escritura reflexiva. Bueno. Es muy importante, Zule, porque a veces nosotros tenemos un mar de ideas acá y solo logramos calmarlas cuando las sacamos y la mejor manera de sacarlas es escribiendo. Porque escribiendo nadie nos va a juzgar, nadie nos va a señalar, nadie nos va a meter más ideas. Uno bien aburrido y va y cuenta un problema al amigo y el amigo, ay, sí, esta vida como está difícil, pues más ideas nos mete, ¿cierto? Entonces, más bien la escritura nos ayuda mucho a sacar ese malestar y tal vez cuando nosotros vamos escribiendo nos vamos dando cuenta de más cosas. Inclusive en terapia psicológica se utiliza mucho eso, papel y lápiz. Exacto. Venga, escríbame de tal cosa. Y cuando terminan de escribir, uno siempre les da como 5 o 10 minutos para escribir dentro de la terapia. Y cuando terminan de escribir, ellos dicen,
Nadia, escribiendo me di cuenta de tal y tal y tal cosa, porque la escritura permite eso. O se recuerdan, perdón, doctor, también recuerdan, ¿no? Cosas que les han pasado, ¿no? Claro, porque como no es, acá tenemos un vómito de ideas, pero acá ya lo estamos organizando. Entonces nos permite darnos cuenta, ¿cierto? Y lo otro es meditación. No a todo el mundo le funciona Zule, ¿cierto? No, Hay personas que no les funciona, que la ansiedad no les permite, entonces pues se recomienda, pero a veces no a todos les sirve la meditación. Obviamente la meditación tiene que ser acompañada también de un profesional, porque pues viéndola solamente en YouTube no, tienen que enseñarles todo el tema de meditación, entonces también es importante. también caminar, doctora. Dentro de caminar, o si algunas, yo me he dado cuenta que hay muchas personas son perezas para escribir o para leer, están los audiolibros, están también, ¿no? Ellos pueden ir hablando, si te cuesta, ¿no? Escribir, grábate, y eso también lo escuchas, y te das cuenta de cuántas cosas a veces metemos la pata, como se dice, ¿no? Así es, Zule. Por eso digo, en este tema, a cada quien le sirven cosas diferentes, ¿cierto? Caminar es una muy buena estrategia. El tema de los audiolibros también son buenas estrategias porque te ayudan a escuchar las situaciones de manera diferente. O esa que nombra Zule de que uno se grabe también, porque finalmente estoy sacando y luego veo el video y me doy cuenta de cosas. Entonces, a todos nos funcionan estrategias diferentes, pero lo importante es que las hagan. No se queden con ese malestar. Saquen eso porque eso va a carcomiendo. Exacto, o sea, audios, ¿no? Que te grabes con audios hablando, sales a caminar y estás ahí grabándote, hablándote y porque bueno, como usted dice, ¿no? A veces contarle a una amiga, a veces las amigas son criticonas. Entonces, para que no te critiques ahí. Y te Y vas están escuchando. igual de frustradas que uno. Exacto, porque cada una carga su propia historia, pero bueno, siempre ya sabes, quien te critica es así como el espejo, ya sabes. Así, así es, Zule, así es. Gracias, doctora. Continuamos. Sí, señora. El cambio de perspectiva, ¿cierto? ¿Qué es eso? Esto también es una herramienta que nos ayuda mucho en el tema de la frustración, ¿cierto? Y es transformar el problema en oportunidad. Si nosotros viéramos todas las situaciones por las que pasamos como una oportunidad y no como un problema, todo funcionaría de manera diferente. Pero nosotros nos quedamos, Zule, en que es una piedra en el zapato y no vemos más allá de la situación. Y todo en la vida pasa por algo y todo genera una solución diferente a la que estamos viviendo, pero se genera y tenemos que aprenderlo a hacer así. Entonces, lo primero es que pensemos un momento cuando estemos ante alguna situación que puedo aprender de esta situación, ¿cierto? Esta situación que yo estoy viviendo, ¿a qué me lleva? Y tal vez ahí encontremos respuestas. A veces no es que lo que estamos viviendo va a generar la solución de la vida, ¿cierto? Es simplemente puede ser un aprendizaje. No confiar tanto en las personas, no prestar dinero a los amigos, ¿cierto? Ser cuidadoso con la información. Entonces, simplemente puede ser un aprendizaje, pero ya lo aprendí a tal forma que ya sé que no lo voy a volver a repetir. Entonces, no voy a volver a pasar por este momento de frustración, ¿cierto? Lo otro, reenfocar el fracaso como parte del crecimiento. Y ahí uno les dice a ustedes, uno de qué aprende más, de los aciertos o de los errores. Si yo te pregunto, Zule, ¿cuál ha sido el error que tú más aprendizaje le sacaste? Tal vez tú me lo digas fácilmente, Nadia, así ve, yo me acuerdo de esto me pasó esto, pero aprendí esto. Pero si yo te digo, y de un acierto, Zule, ¿cuál ha sido el aprendizaje de algún acierto que tuviste? Tal vez te demoras un poco más, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los aciertos a veces nos pasan desapercibidos. Porque al igual que nosotros, solamente le estamos viendo al otro el error, también lo hacemos con nosotros, ¿cierto? Nosotros podemos hacer 1000 cosas bien,
pero nosotros mismos hacemos una cosa mal y nos damos palo y nos tratamos mal y nos criticamos y nos señalamos. Entonces, es empezar a ver que nosotros tenemos que aprender de nuestros fracasos y empezarlos a ver como un proceso de aprendizaje, de que esto me va a desarrollar algo, me va a hacer crecer con algo. Entonces, es importante que lo tengamos dentro del radar. Uh-huh. Una frase que yo siempre digo es, cada reto es una oportunidad disfrazada. Exacto. ¿Cierto? A veces no lo logramos ver, Zule, pero debajo de ese gran problema que estamos viendo viene una oportunidad de algo. Exacto. Y la vida es aprendizaje, errores, y aunque siempre vamos a meter la pata, pero aprendemos y vamos a seguir aprendiendo. Así es, Zule. Y el tiempo todo lo sana, Zule. Hoy lo que vemos como grave y que no tiene solución, mañana ya vamos a ver que se solucionó y ya, y no pasó nada. Exacto, doctora. Esa frase está buenísima. Cada reto es una oportunidad disfrazada. Así es. Buena, doctora. Continuamos, doctora. Sí, señora. Y para finalizar, ¿cuál es otra herramienta importante? La comunicación. Papás e hijos, si ustedes quieren que las cosas disminuyan en la frustración, hablen, aclaren. Lo que para el uno puede ser una cosa, para el otro puede ser otra. Y cuando uno se comunica, uno se da cuenta como, es que yo te entendí tal cosa. Y el otro va a decir, no, yo te dije tal otra, ¿cierto? Entonces, la comunicación es importante. Hablar sana. Por eso existimos los psicólogos, porque la palabra sana. Entonces, es importante hablar. La escucha activa también es importante, dar espacio para expresar las emociones. Escuchemos a nuestros hijos. Cuando hablamos de escucha activa, es aprender a quedarnos callados. Porque lo que les dije en algún momento, el niño nos dice, papi, es que yo estoy saliendo con mi amiguito que está consumiendo. Y ni siquiera lo dejamos terminar. Y ya le estamos consumiendo y ya empezamos. No te me junté con ese. No, ya no quiero que usted vuelva a salir. Y el muchachito como extrañado porque puede que estuviera consumiendo Coca-Cola. Exacto. Otra cosa. Y ya nosotros consumir ya pensamos que es droga. No dejamos que termine la conversación. Entonces, escuchemos. Usar un lenguaje positivo refuerza la confianza mutua. O sea, dejemos de estar señalando. Escuchémonos. Tanto los adolescentes, porque yo lo hablo mucho en consulta también con los adolescentes, son los que más señalan. Y si ustedes aprendieran a hablar de forma diferente con sus papás, tal vez disminuiría también esa rencilla. Pero también los papás, porque a quienes le aprendieron ellos a ser así desafiantes, a los mismos papás. Entonces, hablemos con confianza, bajemos las armas, hablémonos bonito. Eso nos permite yo no estar todo el tiempo hacia la defensiva, sino tranquilo. Y ahí le pongo un ejemplo, Zule, para ir terminando. Si usted debe una plata y a usted la llaman a insultarla, pero ¿qué hubo, pues, Zulema? Usted es que no me va a pagar. Págueme, mija, que es que yo necesito pagar servicios. Pero si usted me dé la plata, Zulema, y yo le digo, Zule, ve, yo te presté la plata, colabórame. Mira que yo de verdad necesito, yo te la presté porque tú me la ibas a devolver. Claro. Uno tiene el pecado encima, ¿cierto? Pero uno más fácil da la plata al que le habla bien. Porque cuando uno llega a insultarlo, ¿uno cómo está? Entonces, entonces no le pago. Está muy brava, no le pago. ¿Cierto? Así tenga uno el pecado, si uno sepa que prestó la plata, si uno sepa todo. O sea, no es el deber ser, ¿cierto? Pero eso es a lo que yo me refiero con la comunicación. La comunicación hace que crezca mucho más la brecha. Exacto. Que se disminuya, ¿cierto? Si yo hablo bien, voy a tener una buena respuesta del otro. Si yo hablo mal, pues voy a tener una respuesta inadecuada. Entonces eso es lo que tenemos que empezar a observar.
La pregunta que ustedes deben de hacer, papá, ¿cómo fomentan la comunicación en su familia? ¿Es una comunicación agresiva o cómo es la comunicación? Y ahí va a estar la clave para disminuir toda esa frustración. Así es. Vamos a hacer ejemplos de los niños, hay que hablarles con amor. Así es, Jule, Y si a quieres todos, ¿no? con... O sea, si también, si te den una plata, bueno, ya como persona madura tienes que ser responsable, ¿no? Pero siempre con respeto, respeto y respeto, más que todo eso, respeto. Hay que hablar bonito. Y hay que ver también, porque quizá esa persona está pasando por momentos difíciles, hay que comprender, hay que, ¿no? Así Siempre es, en Jule. todo, en todas partes, ¿no? Empatía, paciencia, mucha paciencia, lo que sé yo digo, mucha paciencia. No sabemos la historia de cada persona. Sí, Zule. Y es importante eso que nombras, porque a veces nosotros estamos frustrados, pero también nuestros hijos no sabemos el día que tuvieron en el colegio. Tal vez ese día los amiguitos lo molestaron, le escondieron la maleta, se le comieron la comida que le mandamos, o sea, ellos también se aburren, tienen sus propios problemas, pero como el Exacto. adulto solamente está metido en su mundo, no entiende el mundo de los más pequeños y eso genera frustración también, porque no entiendo qué está pasando. Es la verdad, los padres a veces somos egoístas, vemos nuestros problemas y no vemos los problemas de nuestros hijos. Y Así siempre ojito, ojito y oído, como dijo la doctora en la otra entrevista que tuvimos, en las personas que son malas, que están atrás, ellas le hablan bonito, comprenden a los niños y después, ¿qué pasa? se los entregamos, porque ellos sí saben cómo hablarles, ellos sí saben hablar bonito. Así que tener mucho cuidado, papis, todo con amor. No cuesta mucho, o sea, sabemos que a veces trabajamos, tenemos muchas cosas y todo esto, pero sentémonos, almorzar, cenar, como dice la doctora, una película. No hay que dejarlos solos. En estos tiempos están muy difíciles. Así es, Zule. Bueno, Zule, pues por Doctora, acá ya terminé, por ahí le tengo algunas preguntitas, doctora. Doctora, aunque yo creo que yo respondí algunas ¿sí? preguntas ahí. Ok, doctora. Entonces terminamos, doctora, de verdad. Doctora, gracias una vez más por estar con nosotros. Sigan a la doctora Nadia del Mar en sus redes sociales. Doctora, por favor, deje sus redes sociales. Ya dejó su teléfono de WhatsApp para que le escriban. Doctora, pero usted dígales, por favor. Bueno, pueden seguirme en mis redes sociales psico.nadiadelmar o en mi WhatsApp 304-581-9766. En Instagram me pueden buscar, en TikTok como psico.nadiadelmar. Estoy a la orden, 24 horas pendiente de ustedes, lo que necesiten. Puedo ayudarles en estos temas y muchos más de los que hemos ido trabajando. Doctora, ¿qué descuento para los que vienen de Latinos Unidos en Canadá? Bueno, Zule, siempre las personas que me escriban de estas charlas que estamos escribiendo, que me digan, Nadia, a ver, yo vi la charla de tal día, les voy a dar un 30% de descuento en las primeras 3 consultas. Gracias, doctora. Así que escriban a la doctora Nadia del Mar es una psicóloga de 1000 adolescentes, mamis, a cuidarnos esas heridas, esa niña interior que todavía está ahí, que siempre tenemos por ahí esas pequeñas heridas, pero se pueden curar y puedes vivir feliz, en paz. Y también para Así tu es. familia. Doctora Nadia, muchísimas gracias. Muchas gracias, Zule, a ti. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por siempre tenerme pendiente. Espero que nos veamos nuevamente en 8 días. A todos los invitamos y pues nada, estamos atentos a lo que necesiten. Todos los viernes tenemos estos contenidos con la doctora Nadia. Si les gusta el contenido de Latinos Unidos en Canadá, por favor, síganos, deditos arriba, para seguir. La doctora Nadia viene con un tema súper importante la otra semana. Gracias, doctora. Hasta pronto. Hasta luego, muchas gracias. Bien. Gracias, doctora.